Gracias, Josep María, por querer participar en este ciclo de charlas que tenemos con personajes que nos visitáis, y vas a ser nuestro próximo bibliotecario por un día, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. De verdad. Vamos a comentar un poco el motivo por el que nos visitas, que yo creo que también a todos nuestros usuarios les puede resultar de bastante interés. Bueno, realmente te llamas Josep María Miró Cromina, participas actualmente en una lectura dramatizada al checo de una de tus obras, El principio de Arquímedes, que va a formar parte de un ciclo que nosotros tenemos actualmente en el Instituto Cervantes, que es Dramaturgia Contemporánea en el año 2022 y que el Instituto Cervantes de Praga concretamente hace en colaboración con el chino Hernie Club. Naces en Barcelona. Bueno, en un pueblecito. Un pequeño pueblo, sí. Exacto. Y eres licenciado en Dirección y Dramaturgia en el Instituto de Teatro de Barcelona y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2013 eres miembro del Comité de Lectura del Teatro Nacional de Cataluña. Entre tus obras más destacadas, podríamos hablar, tienes muchas, pero podríamos reseñar Nerium Pack del año 2012, El principio de Arquímedes, obviamente, Gangbang del 2010, y has recibido infinidad de premios por tus textos teatrales. Podemos destacar en que en dos ocasiones, tanto en el año 2009 como en el 2011, recibiste el prestigioso Premio Bord. Bueno, tenemos que sumar un tercero. Sí, finalista también. No, el 2020 gané por tercera vez, y es la primera vez que un autor lo recibía en 3 ocasiones, el Born por El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar. Qué guay. Que es el título más largo, yo creo, que he escrito para... Es un monólogo que puede interpretarlo un hombre, una mujer, es indiferente la edad, porque el actor o la actriz que lo representa tiene que pasar por varios cuerpos durante este monólogo, y precisamente se estrena en breve en Barcelona. Pues no sabía, así que muchas gracias, sobre todo por la indicación, así que eso me alegro y enhorabuena, la verdad es que sí. Y luego, bueno, pues has recibido el Jaume Vidal y Alcover, Ramón Viñes, es decir, infinidad de ellos. Eres autor de dramaturgias también, como Neus Català y Cocaíne, Absenta, Pastillas de Balda y Café con Leche. También muy largo este texto, pero me gusta el título, te tengo que decir. Me gusta mucho, me parece, viendo así un poco también tu bibliografía, me parecía reseñable este título. ¿Qué te parece si hablamos de Dios? Perfecto, ¿Te parece? Me parece un tema Muy maravilloso para empezar. Claro que sí. Leyendo unas entrevistas tuyas, te consideras politeísta, a Harold Pinter y le sumas David Lynch. Harold Pinter es un dramaturgo, guionista, actor, director, activista, premio Nobel de Literatura en el año 2005, uno de los más influyentes dramaturgos, yo creo, británicos. Empezó su producción con La habitación 1957, luego una segunda obra suya fue La fiesta de cumpleaños, que a priori no tuvo demasiado éxito, aunque el Sunday Times la vanaglorió diciendo que era una obra realmente excelente. Y luego también muchas de sus obras han sido adaptaciones de guiones, ¿no? De obras de otros como El sirviente, La mujer del teniente francés, El juicio y La huella. ¿Este autor te determina o te influye al inicio de tu carrera como dramaturgo? Yo creo que Pinter es una de las grandes voces del final del siglo XX en Europa y en el mundo, ¿no? Y creo que algunos de sus textos, a mí me fascinan varios, desde Traición, desde Volver a casa, hay muchos textos de Pinter que siempre me parece que es un autor profundamente político, y cuando hablo del concepto político no me refiero a un autor dogmático, estoy diciendo un autor que entiende que el teatro, que la cultura es ideología, que deja unos márgenes de reflexión muy grandes al espectador. Y es un autor que investigó de una forma crucial sobre qué es esto del lenguaje y la palabra. La acción teatral pasa por la palabra en los textos de Pinter, y aparte de pasar por la palabra, es alguien que especula sobre el lenguaje. El lenguaje es un espacio que utilizamos para seducir al otro, que utilizamos para manipular, que utilizamos para engañar. Debajo del lenguaje hay múltiples máscaras, y en el teatro el concepto de la máscara siempre es fascinante. No es un teatro fácil,
pero es un teatro que enlaza con líneas de continuidad con Beckett, viaja con otros autores como Chekhov, es uno de los renovadores, un nombre como por ejemplo Sarah Kane o toda una dramaturgia británica contemporánea como Martin Krimp, todos ellos están vinculados al áurea de Pinter. Yo creo que cualquier autor de teatro de nuestro tiempo, la presencia de Pinter es importantísima. A mí me gusta y me gusta mucho, sobre todo porque eh, genera una teatralidad muy singular, muy fuerte. Hay un amigo mío que dice una cosa que creo que es muy cierta, que hay autores que precisamente ellos mismos generan una poética y esto no es tan fácil. Y de golpe es muy fácil que alguien diga, esto es un poco pinteriano. O sea, Pinter ya se convierte en un adjetivo, una forma de adjetivar un tipo de teatro. Y que le pase a autores que te leas una página y digas, ¿esto es Pinter? ¿O esto tiene olfato? A Pinter no lo consiguió todo el mundo en este sentido. A mí me parece uno de los grandes renovadores y me parece sobre todo fue un personaje de una profundidad política y ética. Recordemos el discurso cuando le dieron el Nobel de la Paz, fue una bofetada al momento en que lo pronunció y un poco siempre contra... Hay otros autores que me fascinan, que desde final del siglo XX o principios del XXI, Antonio Tarantino, por ejemplo, el italiano, que murió hace un par de años. Por COVID. Por COVID, exacto, bueno. Y por ejemplo, Caryl Churchill, ¿no? Y son nombres que son de un componente, Caryl Churchill la vinculamos al feminismo, a las estructuras de lucha contra el capitalismo, y me parece que Pinter es una especie de padre en esto. Yo hago broma con esto que hablamos de Dios y digo muchas veces esto, creo en un Dios llamado Harold Pinter, igual que Lynch, y soy politeísta porque me parece que en la cultura, en el teatro, en las letras, uno también encuentra templos, ¿no? Y lo decimos hoy que estamos en un templo de la cultura. Total, y además es que se necesita, te tengo que decir. Me gustaría que habláramos de dos bloques que creo que pueden ser interesantes y podemos seguir con el teatro, pero esta vez teatro latinoamericano, con dos personajes o dos autores en este caso, dos dramaturgos prácticamente de tu generación, poco más o menos, que es Sergio Blanco, que es un director teatral franco-uruguayo, muy reconocido, también premiado, tiene obras como Tebas Lan o La ira de Narciso, y luego también Gabriel Calderón, que es un de teatro es uruguayo y que también es un autor reconocido y realmente como dentro del panorama latinoamericano bastante potente. ¿Qué referencias o en qué punto te conectas con ellos? Lo primero que me conecto con Gabriel y con Sergio es que son amigos y por tanto esto ya te genera un vínculo enorme. Son amigos que admiro, que quiero, que su teatro me parece que es otra aportación importante a nuestro tiempo desde lugares muy diferentes, ¿no? Sergio Blanco ha generado toda una poética alrededor del concepto de la autoficción. Autoficción, que no autobiografía, auto-yo, ficción, mentira. Por tanto, es todo un encadenamiento, todo un artefacto teatral en que normalmente el protagonista de las obras de Sergio es el propio Sergio y genera toda una ficción. Pero cuando uno se utiliza a sí mismo en teatro, o también se puede hacer en otras disciplinas, no es para contar tu anécdota, sino que es para que tu personaje, tu anécdota, sirva para que otro se encuentre en ella, ¿no? En esta experiencia, ¿no? Y Sergio también ha generado esta teatralidad muy fuerte cuando ves un montaje de Sergio, esto es Sergio, ¿no? Y a mí me parece, él es un hombre brillante, un hombre culto, un hombre donde te puedes encontrar dentro de un texto suyo desde Santa Teresa, desde Pasolini, desde música pop, desde superhéroes del cómic, ¿no? Es decir, es alguien que tiene la capacidad de hacer como un cóctel de cosas muy variadas que llega al espectador y siempre con un sentido muy profundo sobre qué es
la escritura, qué es el teatro, qué es la ficción, para qué utilizamos la ficción y el teatro, ¿no? Y me parece, hay textos como Tebas Lan, que seguramente es el más conocido de todos, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Tebas Lan, pero El bramido de Düsseldorf es un texto que me fascina. Pasarás por encima de mi tumba es otro texto maravilloso. Ahora acaba de estrenar hace muy poco Zoo en el Piccolo de Milán. O sea, es un autor, aparte siempre tiene la capacidad de tocar temas difíciles, complejos. En Zoo hay esta historia de amor con un gorila. En Pasarás por encima de mi tumba es el Sergio que planea su muerte y que tiene unas primeras citas con un señor que le gusta la necrofilia para entregarle su cuerpo una vez muerto, ¿no? Wow. O sea, siempre se ponen en viajes complejos, ¿no? Aunque yo le decía a Sergio cuando leí este texto, digo, es un texto que no va a la literalidad, sino en el fondo el hecho que entregues tu cuerpo, entregas tu cuerpo que es tu cuerpo literario. Por tanto, es una metáfora que va mucho más allá y es mucho más profunda de para qué sirve la escritura y qué estás entregando al espectador y al público. Y en el caso de Gabriel Calderón, que de hecho son como hermanos con Sergio Blanco, porque incluso formaron una compañía, Complot, con más personas del teatro uruguayo. Gabriel Calderón es otro tipo de teatralidad muy distinta, genera unos artefactos, unos dispositivos muy complejos, en que mezcla la ciencia ficción, el teatro, o sea, tienes una obra como, por ejemplo, que revienten los actores, que es un texto que habla de la memoria histórica, pero lo hace a través de una máquina del tiempo. Es decir, hay una chica que le pide a su novio que acaba de inventar un mecanismo para trasladar en el tiempo que pueda recuperar algunos personajes muertos de su familia y hacer una cena de Navidad porque nunca se produjo esta cena y va a buscar a su abuelo, a su madre, a su padre, regresan con la edad que murieron y esa cena es imposible porque hay el dolor, la fractura de la memoria de toda la dictadura uruguaya y de golpe es muy difícil sentar en una misma mesa a personajes que fueron víctimas y que fueron entre ellos, es decir, jugaron piezas muy diferentes en la dictadura. Tiene una cosa en que mezcla el humor, en que mezcla el drama. Ahora este año, estos últimos años tuvo un monólogo que fue Algo de Ricardo, Historia de un sanglá, se tradujo en catalán, con Joan Carreras, que ganó el premio Max a Mejor Actor, y era una especulación sobre el actor y sobre Ricardo III extraordinaria, ¿no? En este sentido. Y también tiene otra obra muy nueva que está siendo un éxito en todo el mundo, que es Ana contra la muerte, que es un texto para 3 actrices o más actrices, pero esencialmente pueden ser 3 que hagan varios personajes, y es una especie de madre coraje, una madre cuando se le está muriendo un hijo, lo que es capaz de hacer esta madre, ¿no? Y por tanto pasa por géneros, por temáticas muy diferentes y siempre con este punto de buscar lo no convencional. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de Gabriel, que, que yo a veces lo cuento y también digo, mira, me lo apropio, Gabriel, que él dice, en algunos de mis textos pido cosas imposibles que luego los actores me demuestran que es posible hacerlas, pero siempre son partituras muy complejas, muy difíciles para el actor, pero profundamente brillantes para ejecutarlas, ¿no? Claro, porque luego vuestros textos tienen que ser defendidos, ¿no? Con lo cual a veces también eso es un reto para el actor, ¿no? Sí, yo siempre digo que intento en mis textos que haya alguna cosa en que implique no solo que el actor tenga que buscar la verdad, sino también el artificio. Cuando hacemos teatro, en el fondo estamos buscando un cierto punto de virtuosismo, de artificio, de juego teatral, ¿no? Y sí, para mí, sobre todo en los últimos textos,
colocado la figura del actor y la actriz en un lugar epicéntrico. Hace pocos días, mira, con Pere Arquilloé, que en uno de los ensayos del Cosmes Bonic me decía, realmente yo lo siento como un regalo para el actor, porque de golpe Pere comienza el texto siendo un chico de 17 años brutalmente asesinado en un campo, ¿no? Luego se convierte en la madre. Después de la madre pasa a ser la directora del instituto que tuvo este chico. Luego va pasando de un cuerpo a otro y de golpe tiene alguna cosa de medium, que el cuerpo del actor es una especie de canal por el que tienen que transitar varios personajes y por tanto le estás pidiendo al actor que pase por convenciones muy distintas, no solo de personajes, sino de emociones muy distintas. No es lo mismo un chaval, ¿cómo cuentas? Un chaval de 17 años asesinado en un campo y luego a una madre, o sea, tienes que hacer un viaje técnico y emocional complejo, pero al mismo tiempo fascinante. Y sobre todo para el espectador también, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí, la verdad que sí. Eso luego es fantástico. Escribes en catalán. Escribes en catalán y me gustaría que habláramos de literatura catalana, porque creo que se tiene que hablar también de literatura catalana, ¿no? Y me gustaría que empezáramos con Joan Puig i Ferreter, que yo creo que también es un autor no especialmente, sí conocido, reconocido, pero también a veces un poco olvidado, ¿no? Y yo creo que es una figura, aparte de muy relevante dentro de la literatura catalana, tuvo la valentía también de desarrollar un tipo de teatro que le llevó incluso a ser censurado, a llegar un poco al límite, un poco por planteamientos que iba haciendo, ¿no? Como obras de él pueden ser Diálogos dramáticos o La dama alegre. Y también una que a mí personalmente me parece muy interesante, que es La dama enamorada, que fue dirigida por primera vez por Jaume Borràs e interpretada por la Xirgu, la grande, ¿no? La Xirgu le debemos mucho. Le debemos mucho, pero yo creo que es una figura que se tendría que revisar muchísimo. Lo digo en el sentido, yo a veces la pongo de ejemplo a muchos actores. La Xirgu no solo fue una gran actriz de su momento, sino que también era una productora teatral, era una mujer realmente de armas tomar, ¿no? Pero ahora hay nombres como Ángel Guimarà, por ejemplo, como Valle Inclán, como Lorca, que nos parecen que forman parte de nuestro universo teatral, ¿no? Pero la Xirgu los hizo todos, los grandes autores, pero no solo hizo los autores que ya tenían un determinado peso, sino que fue una figura clave, por ejemplo, para un autor jovencísimo como era Lorca. O sea, que una actriz, lo que ahora sería una actriz super mainstream del momento, decidiera apostar por unas determinadas dramaturgias, fue una opción profundamente ideológica, fue una declaración de principios. Quiero apostar, quiero dar, entregar mi cuerpo, mi emoción, mi voz a estos autores. Y por tanto, lo mejor que le puede pasar a un autor es que los grandes actores, las grandes actrices de su tiempo digan, quiero hacer este autor, porque en el teatro la gente va a buscar sobre todo actores, ¿no? Y la Xirgu fue una figura importantísima. Yo este año voy a dirigir Tiempo Salvaje, que fue una obra que en 2019 recibió el premio Max a Mejor Texto, también a Mejor Dirección, que la dirigió Xavi Albertí, y yo la voy a dirigir en la Comedia Nacional de Uruguay. Y el estreno será en la efeméride de la celebración de los 75 años de la comedia fundada por la Xirgu. Y por tanto a mí es una cosa que me emociona mucho. Cuando me lo propuso Gabriel Calderón, que es el actual director de la comedia, le dije, es un regalo estrenar en este contexto, ¿no? La Xirgu fundó la Comedia Nacional, que es una estructura parecida a la Comédie única en Latinoamérica. Fundó la Escuela de Teatro de Uruguay. Y aparte de hacer eso, es una mujer que llevó el repertorio español a Latinoamérica. Y cuando digo repertorio español, a la Xirgu en Latinoamérica se le vincula a Lorca, pero también al Siglo de Oro, que es otro de nuestros grandes espacios patrimoniales, ¿no? Y por tanto, esto ya la hace singularísima. He dicho esto y estábamos
No, no, hablando de Puig i Ferrater. pero te lo agradezco además, ¿no? Porque yo creo que también no solamente hay que hablar del autor, sino como tú muy bien dices, de todos esos actores que han hecho posible que luego también el teatro sea reconocido de alguna manera, ¿no? Bueno, porque en el fondo es generar un contexto. Exacto. Y yo ahora cuando quería hablar de Puig i Ferrater, yo reconozco que no lo conocía tanto, que llegué a él a partir de una adaptación que he hecho este año, que es Els homes i els dies, que son los dietarios de 22 años de David Vilaseca, un autor que murió en 2010, hace ya 12 años, en un accidente de camión, iba en bicicleta y un camión se lo llevó por delante en Londres. Nos dejó unos dietarios, 22 años de literatura del yo, que antes comentábamos de Sergio Blanco, de esta literatura que el epicentro es el propio escritor, ¿no? Y a mí me fascinó de David Vilaseca porque él se va encontrando, se va buscando y se busca en otras voces literarias. Primero dices, esto es Joe Wharton, luego vas avanzando y hay Sagarra, luego vas avanzando y hay Pla, hay Gaziel, hay Puig i Ferrater. Cuando llega el viaje más metafísico de David Vilaseca, la conexión con Puig i Ferrater es enorme. Y sobre todo con un libro que es Camins de França, que son Caminos de Francia, que son como, es una biografía sobre todo el viaje que él hace a pie, yendo a Francia y encontrándose por el camino a vagabundos, le roban, va a buscar un poeta, va contando todo esto. Y él dice que quiere vivir arriesgadamente, salvaje, de una forma salvaje, ¿no? Para que la vida le nutra de experiencia. Y dice, luego generaré personajes que no tienen nada que ver conmigo, con acciones que yo nunca haré en mi vida, pero tendrán unas acciones que yo no habré hecho, pero sí que tendrán mis sentimientos y mis emociones, ¿no? Bueno. Y me parece que es una forma muy bonita de contar qué es la escritura. Y dice, y de la escritura haré un acto, una acción. Y me parece de hecho, por ejemplo, Benet i Jornet, que es un autor que era amigo, que también lo perdimos en 2020, siempre citaba que Puig i Ferrater se tenía que leer. Y fíjate qué problema que tenemos en Cataluña, en este caso, que si uno busca Els camins de França, puede encontrar un libro de un almacén, pero sería de esos autores que se tendría que volver a publicar, ¿no? En este sentido, porque lo encuentras o está descatalogado, lo encuentras en una librería de viejo, y sí que han habido actividades editoriales importantes con otras figuras como Joan Salas, por ejemplo, que se publicó Incerta Gloria, se ha publicado y se han hecho nuevas publicaciones de Mercè Rodoreda. Hay muchos nombres que se han ido recuperando, pero hay algunos nombres que deberían situarse en un espacio muy importante y que no puede ser que estén descatalogados y que no se encuentren. Y yo creo que eso es también un poco la labor de todos, ¿no? Y la labor también de las bibliotecas, ¿no? Y de nosotros, ¿no? La gente que amamos la cultura. Escribo porque me gusta escribir. Si no me pareciera exagerado, diría que escribo para gustarme a mí misma. Si de rebote lo que escribo gusta a los demás, mejor. Mercè Rodoreda, escritora española de lengua catalana, yo creo que una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX. Y del siglo XX, sí. Muy, muy traducida, con una vida también muy apasionante, ¿no? Exiliada, vivió en diferentes países, sobre todo en París y también en Burdeos, bueno, países en este caso, regiones. Y me gustaría que hablaras de ella, porque me parece que también es una figura muy potente que hay que también retomar, y también que habláramos un poco de, creo que su mayor éxito, o uno de sus mayores éxitos, que es la Plaza del Diamante. Mercè Rodoreda es de estas voces importantísimas que posiblemente cuenta una parte de nuestra historia del pasado siglo XX. Mirall Trencat o La Plaça del Diamant son algunos de sus novelas más conocidas. La Plaça del Diamant es
es un texto maravilloso. A través de Kulumeta hacemos este viaje desde la proclamación de la República, pasando por la guerra y lo que es la posguerra, ¿no? Yo digo que hay un despertar sexual de ese personaje salvaje, también con una presencia masculina muy fuerte, muy asfixiante en este sentido. Pasa por la guerra civil y pasa por la posguerra, que es casi un duelo sexual y emocional. Y por tanto, a través de esta figura, de sus vínculos emocionales, de este cerrar todo un ciclo emocional y sexual también, es un personaje que nos cuenta lo que fue este país en el pasado siglo. Una voz femenina potente, con una generación de imágenes de una potencia enorme. Un texto que se han hecho versiones de series o también se ha traducido, como decías, a muchas lenguas, se han hecho versiones teatrales. Es un texto imprescindible, pero como lo es todo Rodoreda. Mira el Trencat, por ejemplo, que es la historia de esta familia en varias generaciones de la parte alta de Barcelona. Es otro retrato de ciudad, de país importante, con una presencia de las figuras femeninas muy importante. Podemos pensar en textos como Aloma, podemos pensar incluso, hay materiales que a mí me fascinan de Rodoreda que no son estrictamente de ficción. O sea, los epistolarios que tiene con su editor Joan Sala son maravillosos, porque aparte hay un momento de los epistolarios, vas viendo también las penurias que pasó Rodoreda en el exilio. O sea, ella escribía como podía, porque había momentos en que ella trabajaba de costurera y se dejaba la vida para poder trabajar y para poder vivir de una forma digna, ¿eh? No lo tuvo fácil, y menos siendo mujer, ¿no? En este sentido, y sufrió mucho precisamente por amor y por la situación familiar compleja que tenía, ¿no? Pero te lees unos materiales como los de El epistolario con su editor Joan Salas, y es fascinante porque ves una mujer hay un momento que a mí me encanta del epistolario, donde Salas le hace algunas anotaciones de cosas que cambiaría o cosas que modificaría del texto de la Plaza del Diamante, precisamente. Y hay un momento en que hay toda la lista y ella dice, no, 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 humor de sacerdote, no, no, mira, aquí tienes razón, aquí esto sí. Y ves que tiene una conciencia muy profunda de qué está escribiendo, cómo lo está escribiendo. Incluso hay algunas discusiones sobre algunos términos, algunas cosas del léxico, en un momento en que esta cuestión del lenguaje está en espacios de tránsito, porque vivimos, es decir, la lengua es una cosa viva constantemente. Y ella dice, no, 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 yo apuesto por esta palabra. Y te das cuenta que algunas de las apuestas que hizo Rodoreda son las que han perdurado, que precisamente las que descartó han sido algunas propuestas que la lengua ha ido olvidando, ¿no? Por tanto, tenía una visión muy clara de qué era la lengua y para qué servía, ¿no? Y, por ejemplo, te citaba lo de los materiales epistolares con Salas, pero también hay un epistolario muy breve que son las cartas con su amiga Ana Muriá, otra mujer exiliada en este sentido. Ana Muriá era la esposa de Agustí Bartra, poeta catalán. Ella estaba exiliada en México y Rodoreda hizo un tránsito por diferentes lugares, pero el exilio empieza en Francia, que es donde creo, si no me equivoco, que coinciden y luego se separan. Y el epistolario de estas dos mujeres, que aparte dicen, ojalá acabe esto, a ver, nos reencontré, y no se reencontraron, ¿no? Es decir, incluso cuando pasó todo no se reencontraron. Muriá volvió a Tarrasa, creo que era en Tarrasa donde volvió, y es un epistolario muy, muy pequeñito, pero en cambio que cuenta mucho la experiencia de un tiempo. Y Rodoreda, que no es tan conocido, pero también es escritora de teatro, también tiene piezas de teatro, y aparte de que es muy interesante adaptar novelas y todo esto, pero si hay escritores que han generado materiales estrictamente teatrales, la misión de nuestros teatros públicos también sería recuperar este patrimonio, sobre todo porque hay toda una nómina de autoras del siglo XX
Rodoreda es una de ellas, pero hay muchas más que a veces se piensa que no existieron y existen, y hay una nómina importante, al menos, por ejemplo, la editorial Arola publicó una selección de, me parece que eran 10 o 12 autoras que se llamaba, lo tituló Pioneras, y existen, están. Y aparte de que existen unos textos, la misión de nuestro teatro público es que se vean, que se monten y que se vuelvan a llevar a los escenarios. Sobre todo que se vuelvan a dar a conocer, ¿no? Que no se pierda, es nuestra cultura. Texto tuyo. A ver, ahora diré, a ver qué dije en algún momento. Me encanta, no, todo lo contrario. Pero quiero porque creo que también es importante, y vamos a retomar ahora a otro dramaturgo, que es Guillermo Calderón, pero dentro de su vertiente de guionista, ¿no? Que también tenéis ese punto, ¿no? de guionista, ¿no? Los dramaturgos. Entonces, dices, hay más preocupación por la industria que por el arte. Temáticamente, que esto me encantó, temáticamente hay un cierto retorno a un landismo 2.0 y una fascinación por hacer un cine con pretensiones de Hollywood mainstream. Sí, me parece que puedo recordar en qué contexto dije esto. Lo decía también porque otro cine es posible. Exacto. Otro cine es posible. O sea, yo a veces, evidentemente que un paisaje teatral, un paisaje narrativo, un paisaje cinematográfico, pueden ser muchas cosas. Puede ser cine comercial, pueden ser mil cosas. Yo voy mucho al cine y me aburro bastante a veces, ¿eh? O sea que me relatos o encontrarme miradas, porque en el fondo para mí el cine es el arte de la mirada, ¿no? En este sentido. Y a veces extraño un poco de riesgo, un poco más de compromiso ideológico y estético, que es esto de ponerte detrás de una cámara y que cuentas, ¿no? con la imagen. Y cuando decía esto lo decía porque, mira, hay una cosa que dijo precisamente un día mi hermano, y le dije, me parece peligroso esto que acabas de decir, ¿no? Porque estrenaban una serie precisamente, y me dice, tiene una serie hecha aquí en nuestro país, ¿no? Dice, tiene buena pinta, no parece hecha aquí. Y yo le dije, hacer Hollywood, por tanto, para ti es más bueno, cuando precisamente algunos directores han señalado su singularidad con una... Es decir, hay una cosa, de la misma forma que decíamos lo de Pinter, de que tú veas, leas o escuches, digas, esto es Pinter con una escena, con una página. Directores que tengan la capacidad de que tú veas 3 segundos de una secuencia y digas, esto es Yorgos Lanthimos, esto es Fellini. Hay algunos que generaron, incluso yo no soy especialmente almodovariano, pero Almodóvar 3 segundos y sabes que es Almodóvar, ¿no? Me parece que incluso Vigas Luna tenía una cosa muy vinculado a su estética, a su cultura, a su espacio, ¿no? Y me parece que a veces hemos renunciado a la singularidad, a la autoría personal para hacer un cine que en el fondo imita un modelo de blockbuster y un modelo profundamente americano, que evidentemente es un cine mayoritario que debe estar, ¿no? Pero el cine... Pero hay más. Hay más. Y hay cosas que me fascinan. De golpe ves una película como Lázaro Felice y dices, qué hermosura esta película, ¿no? O no diría hermosura en el caso del club, ahora que hablábamos de Guillermo Calderón. Sí, quería que habláramos de 2 horas. Porque la Raín precisamente en el club no hace una película bonita, es una película que precisamente el feísmo como opción estética está allí, es una película cruda, es una película de una profundidad, de unas interpretaciones y de una complejidad enorme. O Yorgos Lanthimos, que a mí es un autor, un director griego, el director de Canino, de Alpes, del sacrificio del ciervo. Es un director que ha generado también una poética
muy singular como la generó Haneke o como la han generado muchos otros. No amables, ninguno de ellos me parece que es amable, porque Larraín hace un viaje muy complejo en el club con el tema de los abusos de la Iglesia, del concepto de expiación del pecado, de redención, o sea, se sitúa en unos espacios muy complejos, muy oscuros y muy necesarios en una sociedad como la chilena, aunque una película como El Club podríamos tener, con todos los escándalos que hemos visto en nuestro país, podríamos tener un club en nuestro país también en este sentido. O sea, es una mirada sobre un tema que nos ha afectado profundamente a las sociedades católicas de una forma tremenda. Pero es una gran película. Una gran película. A mí me gustaría que cerráramos un poco con una película que sé que te gusta muchísimo, que se llama El Nadador, que es una película de Frank Perry. Sobre todo quiero terminar un poco con ella por el tema de las adaptaciones de libros al cine. En este cuento es un cuento de John Cheever, ¿no? que se publicó en el año 1964 y que 4 años después fue llevado a pantalla, ¿no? Y es un poco una alegoría del fracaso, ¿no? O sea, su personaje es Burt Lancaster, es un clásico también. Y me gustaría que acabáramos hablando de esta película y sobre todo de esas adaptaciones de obras, que no sé si será tu caso, en un futuro, que puedan ser llevadas al cine. Mira, a mí El Nadador me llega de una forma singularísima y preciosa. Cuando estrené Nerium Park en la Sala Beckett, dentro de un ciclo que me dedicaron no hace mucho, en 2017, Nerium Park es una obra que yo escribo en plena crisis inmobiliaria española. Es la historia de una pareja, es un año de su vida. La obra empieza en noviembre, no, es decir, es un año, empieza en octubre y es una escena por año. Noviembre empieza, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta llegar a octubre, precisamente. Es un año no natural, en este sentido no empieza en enero, ¿no? Y cada escena es un mes del año. Y es una obra en que una pareja se compran un piso en una urbanización de estas de nueva construcción, a 30 minutos de la gran ciudad, y son los primeros en comprar y los últimos. Llegan y nadie más va porque hay la crisis y lo que tenía que ser un espacio con piscina, con vecinos, con gente, es un desierto. Una situación que se ha producido. Y de golpe, ellos que han proyectado tener hijos, una fantasía en este espacio, se encuentran que el espacio ideal se convierte en un espacio de terror. Es casi un thriller, ¿no? Aparte, él pierde el trabajo, ella está embarazada y la presión va. Es decir, es una obra que cuenta el fracaso de un sueño, ¿no? En este sentido. Y cuando la estrené, vino a ver la función Per Avall, que es un periodista de cine, y me dijo: escucha, te regalo un par de películas que me gustaría que vieras porque hay algo de Nerium Park. Y una de ellas era El Nadador, ¿no? Y la vi, yo no la conocía y me fascinó, porque aparte yo en Nerium Park, El Principio de Arquímedes, Tiempo Salvaje, Umbrío, en todas hay piscina, hay piscina en todas, ¿no? Piscina. Tiene un papel destacado el concepto de la... Un personaje más, ¿no? Sí, porque aparte me la contado desde lugares muy diferentes, ¿eh? Cada una de las piscinas simboliza, pero esta cosa de que el ser humano quiera atrapar un elemento natural como el agua, capturarlo en su vivienda y que este espacio aparte recoja el cielo proyectado, parece que es como una cosa de la ambición humana, esto de tener una piscina en casa. Y bueno, salen varias obras, ¿no? Y la película del nadador es una película con una estructura muy singular, muy poco habitual. Es un señor, Lancaster precisamente, que decide ir a su casa cruzando, son muchos kilómetros de mansiones y casas, y va cruzando y dice: voy a tirarme en cada una de las piscinas. Es como un recorrido de voy caminando, caminando, me tiro en una piscina, caminando, caminando, otra piscina, y vas conociendo todo el vecindario, desde unos vecinos
nudistas, desde unos vecinos que hacen una super fiesta, desde una niñera que tuvo una relación extraña en este sentido, y en todo caso, de piscina en piscina, de casa en casa, vas viendo lo que ha tejido esta sociedad hasta llegar a su espacio, que nos proyecta ya el fracaso y lo que ha perdido en este sentido. Pero es una película muy singular, porque en el fondo es una especie de road movie, sin ser de carretera, sino que es este salto de piscina en piscina. Y es una película, no sé si a nivel de dirección o de película, me parece que lo que tiene es el guión, actoralmente está muy bien. Es una de esas películas que ojalá hubiera también, porque hubieron muchos problemas en la dirección de la película, hubieron muchos conflictos. Es de esas películas que dices, si la hubiera hecho David Lynch, tendríamos un clásico contemporáneo. Habríamos tenido que esperar a los 80. Hay algo que le ha caducado a la película, igual estéticamente, pero el relato es tan potente y la estructura es tan fascinante que es una película de una singularidad otra vez máxima. Y me parece que eso, que lo singular siempre, lo particular, lo diferente, nos llama la atención. Hemos empezado con Dios y hemos acabado con otro Dios, con David Lynch. Muchísimas gracias, de verdad, por hacernos partícipes de estos títulos, de estas nuevas maneras de ver también el teatro, ¿no? De estos autores latinoamericanos, de hablar y retomar la literatura catalana, y muchísimas gracias por participar en estas charlas. Teresa, gracias a ti, porque es un placer no solo estar en esta ciudad que no conocía, que realmente es una ciudad. Ayer estuve paseando por la tarde y es fascinante, pero también encontrar un espacio para hablar y para hablar sobre todo de cultura, que yo es una cosa que a veces extraño. Digo, me gustaría que hubieran más de estos espacios en nuestros medios de comunicación, en la televisión pública. Me parece que dos personas hablando, me parece que puede ser un espacio fascinante. Gracias por generar este contexto, este espacio. Gracias a ti por participar en él. Así que espero que nos veamos muy pronto. Gracias. A ti.